Gracias, diputado Sabac. Tiene la palabra el diputado Diego Pons. Gracias, señor presidente. La verdad que quiero iniciar mi discurso felicitando a los autores de esta iniciativa. La verdad que cuando tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida y empezar a darle dignidad a nuestros adultos mayores, siempre van a contar con mi respaldo, con el apoyo a esta iniciativa. Solo para que quienes nos están viendo o escuchando sepan de qué se trata un poco el proyecto de ley, voy a hacer un pequeño resumen de lo establecido en el proyecto. Aquí los autores señalan que hay muchos adultos mayores que hoy en día son abandonados por sus hijos, nietos o todo tipo de familiares, y además sufren la violencia por parte de esto. El abandono y la violencia, para quienes realizaron esta moción, constituyen una forma de maltrato recurrente que tiene lugar cuando son considerados una carga potencial de gasto o un estorbo para el núcleo familiar a que le pertenecen. Enfatizan que habitualmente se encuentran los adultos mayores que, no obstante tener familia, están solos, olvidados y marginados de toda actividad familiar. Algunos institucionalizados en centros de larga estadía y otros sencillamente abandonados en hospitales o, como dice la realidad, en la calle, rompiendo los lazos de comunicación y afectividad con muchos hijos y nietos y la familia en general. La verdad, señor presidente, que para mí, al igual que quienes son los autores de esta moción, el que abandona y violenta a un familiar adulto mayor no pierde la capacidad de sucederlo en sus bienes. Eso quiere decir que podrá ser una persona, un heredero de ellos. Pero para ser una persona que tenga la capacidad de ser heredero de un adulto mayor, tiene que ser capaz y digno de suceder. Y para mí, señor presidente, quien maltrata violentamente a un adulto mayor o lo abandona, no tiene la capacidad y además no tiene la dignidad para sucederlo. Porque claro, pasa, señor presidente, que cuando un adulto mayor es un estorbo, lo abandonan. Pero cuando fallece y queda un bien, inmediatamente aparecen todos los familiares a reclamarlo. Entonces, señor presidente, yo estoy totalmente de acuerdo en establecer y considerar que ambas situaciones, como causal de pérdida de aptitud legal para suceder al causante, porque para mí, y vuelvo a repetir, no son capaces, no tienen la capacidad y hay que establecerla como una incapacidad relativa y tampoco tienen la dignidad para hacerlo. Pero la verdad, señor presidente, que me gustaría ir un poco más allá. Comparto y represento a miles de adultos mayores y resulta que cuando tenemos la posibilidad de legislar a favor de ellos, todos estamos a favor de hacerlo. Pero cuando hay que meterse la mano al bolsillo por parte del Estado, inmediatamente nos olvidamos de ello. Y solo voy a nombrar un estudio que salió hace un mes atrás, donde señalan que más de 3 millones de adultos mayores están endeudados con un promedio de más de 1.200.000 pesos. Señor presidente, 3 millones de adultos mayores que no pueden dormir tranquilos porque tienen una deuda y no tienen cómo pagarla. Y la verdad, señor presidente, que cuando uno ve que hay millones también de adultos mayores que viven con una pensión indigna básica solidaria de 82.000 pesos, o que se rompieron el lomo trabajando por más de 30 años y reciben 150.000 pesos, es imposible que puedan pagar este tipo de deuda. Y yo le voy a hacer un llamado al ministro de Educación, a la ministra de Desarrollo Social, porque en la reforma tributaria, cuando nos pidieron los 8.200 millones de dólares, nos dijeron que iban a invertir más de 5.000 millones de dólares en compra de colegios particulares subvencionados. Yo le hago un llamado, señor presidente, a través de esta Cámara, para que con esa plata seamos capaces de quitarle estas obligaciones legales a nuestros adultos mayores y puedan vivir tranquilos los últimos años de su vida. Yo le hago un llamado a meterse la mano al bolsillo a este Estado y que no destruyamos la educación particular subvencionada, sino que le mejoremos la calidad de vida a nuestros adultos mayores, porque con los mismos recursos podemos terminar con los créditos que tienen nuestros adultos mayores y que no los dejan vivir tranquilos. He dicho, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra